John Garth es uno de los mayores expertos en vida en estos momentos de la obra y la vida de la persona de Tolkien. Él, de hecho, da cursos en Oxford sobre este tema. Uno, por ejemplo, es la Universidad de Oxford de Tolkien y C.S. Lewis. Otro es un curso de 12 semanas que hace con el Instituto Midgard, que se titula Las guerras de Tolkien y la Tierra Media. Luego hace también crítica a libros y se publica en los periódicos más importantes del país, en el Reino Unido. Estamos hablando de The Guardian, The Times, The Sunday Telegraph, The Evening Standard. También ha sido editor digital en 2 ocasiones del Oxford Today, que es la revista de la Universidad de Oxford. Vale, entonces, bueno, creo que eso ya habla por sí mismo y, por supuesto, recibe un premio de la Sociedad de la Tolkien Society inglesa en reconocimiento a su obra. Gracias. I cannot speak Spanish. I holidayed in Spain about 20 times as a child and learned no Spanish, apart from Ronnie Nazas and later Costa Rica. So I'm very sorry, you must listen to my English. I was very confused today. I got up very early to get here. I haven't finished my piece or the PowerPoint display. So I was working on the train and in the car all the way here from Barcelona and in my hotel room until the phone rang and I realised that I had forgotten that the hour was different. So I had lost a whole hour. I had no dinner. And thankfully, I think I finished, but we'll find out when we get there. Okay? Pues nada, disculpad que no puedo hablar o hacerlo esto en español. De hecho, yo de más joven y de pequeño estuve aquí, he estado muchas veces en España, más de 20 veces. Pero que lo único que aprendí es eso de abrir masas y más tarde 2 cervezas, por favor. Esto es un trabajo que como lo estoy desarrollando ahora recientemente, de hecho, pues ha ido evolucionando y lo ha estado preparando literalmente en estos días. O sea, de camino aquí en el avión estaba escribiendo, en el coche cuando le estaba trayendo, estaba escribiendo, se ha ido al hotel, ha empezado a escribir, le he llamado y entonces se ha dado cuenta que no había cambiado el horario, ni el inglés al español y se le había pasado el horario. Pero bueno, aquí está, dice aún no he cenado, porque para ellos la cena es a las 6. Dice, pero aquí estoy para hacer esta presentación. We will help you. I'll begin. 100 years ago, in a glade white with flowers, a young woman sang and danced for her husband. He was a soldier and had come out of the worst battle the world had ever known. Hace 100 años, en una pradera blanca cubierta por flores blancas, una mujer cantó y bailó para su marido. Él era un soldado, acaba de salir de la peor batalla que se ha visto en la historia. J.R.R. Tolkien had returned from the Battle of the Somme with trench fever and had been stricken by the deaths of 2 of his dearest friends who had first helped him find his voice as a writer 2 years earlier. But soon, from the end of 1916, he was able to begin pouring his feelings into story, the lost tales that became the Silmarillion. His writing gave pattern to the chaos and disaster. Doubtless it helped keep his mind whole. Dice, acababa de John Ronald Reuel Tolkien acaba de volver de la batalla del Somme con estrés postraumático, lo que en esa época llamaba fiebre de las trincheras. Estaba muy afectado por la muerte de 2 de sus mejores amigos. Y desde el final de 1916 se puso en cuerpo y alma a escribir una historia, o sus sentimientos en una historia.
los cuentos inconclusos, o cuentos perdidos, perdón, que luego se convirtió en el Silmarillion. Y este ponerse a escribir le puso un poco de orden en el caos y el desastre que había vivido y que aún tenía muy reciente. Sin duda ayudó a mantener su mente sana. His wife, Edith, also kept him whole. Her dance in a wood inspired him to write the tale of Tinuviel in hospital that summer. In later retellings, the story gained gravity, and Tolkien felt that it was the heart of the legendarium created. Dice su mujer, Edith, también le ayudó a mantenerse cuerdo y entero. Su baile en el bosque le inspiró para escribir la historia de Tinuviel en el hospital ese verano. Y en relatos posteriores, la historia ganó en peso y en intensidad. Y Tolkien se sintió como que esto iba a ser el corazón del legendario que iba a crear. It expressed through a new myth the feelings that could not be put into literal words. And the song of Luthien released the bonds of winter, and the frozen waters spoke, and flowers sprang from the cold earth where her feet had passed. Then the spell of silence fell from Beren, and he called to her, crying, Tinuviel, and the woods echoed the name. Expresaba a través de este nuevo mito los sentimientos que no pudo poner en palabras literales. La canción de Luthien liberó estas ataduras del invierno, y desde las aguas gélidas habló, y las flores surgieron desde la tierra fría, donde habían pasado sus pies. De este encanto del silencio cayó Beren, y cuando la llamó, llorando, Tinuviel, o no, gritando Tinuviel, y los bosques dieron eco a este hombre. When Middle-earth had finally become famous in the 1960s, Tolkien was asked whether he had invented an elvish name for himself. He replied, I could, of course, invent one, but I do not really belong inside my invented history, and do not wish to. It sounds like a very clear denial. Cuando la Tierra Media finalmente se había conseguido una fama muy importante en los años 60, le preguntaron a Tolkien si él había inventado un nombre élfico para sí mismo. Y él contestó, podría, por supuesto, inventar uno, pero no creo que realmente pertenezca dentro de esta historia que he creado yo. No deseo estar en ella. Dice, más bien suena como que estaba negando una obviedad. In fact, as we will see, Tolkien did put himself and his loved ones inside his mythology. He especially did so when he was first building the Legendarium, but the tendency continued till the end, when Edith died in 1971. He told their children that she had remained his Luthien, and at his wish, the names Beren and Luthien are carved on their Oxford gravestone. And this is only one example. He had what I will call an autobiographical impulse. Dice, de hecho, y como veremos, Tolkien sí que se puso en esta obra. Y a sus seres queridos
dentro de esta mitología, especialmente cuando estaba creando este legendario, pero la tendencia continuó hasta el final. Cuando Edith murió en 1971, le dijo a sus hijos que ella se mantenió siempre como su Lucien y que deseaba que los nombres Beren y Lucien se pusiesen sobre su tumba en Oxford. Y esto solo es un ejemplo. Tenía un impulso autobiográfico. However, Tolkien expressed this impulse in fascinating and ever-evolving ways. When the name Luthien was first invented, it was not for Tinúviel, the elven princess. And it was a name Tolkien closely connected with the idea of England. Furthermore, Edith had other mythological avatars. Dice, sin embargo, Tolkien expresó este impulso en maneras cada vez más fascinantes y que evolucionaban. Cuando el nombre de Lucien se creó por primera vez, no era para Tinúviel o la princesa élfica. Era un nombre que Tolkien asociaba más bien con la idea de Inglaterra. Y de hecho, bueno, más allá de ello, Edith tenía otros nombres, otros avatares. It is a tangled matter, full of changing names and changing ideas, but I will focus on two main strands. How England appears within Tolkien's mythology, and how Edith does. But that will also mean talking about a third strand, how Tolkien himself appears in it, and particularly as one of his avatars, the fictional mariner named Eriol or Alfrina, who is supposed to have preserved the tales of the elves in writing. Es un tema complicado, lleno de nombres que iban evolucionando, que iban cambiando, de ideas que también. Pero me centré en dos hilos conductivos. Cómo aparece Inglaterra dentro de la mitología de Tolkien y cómo lo hace Edith. Eso también significa hablar del mismo Tolkien y cómo aparece en ella, en esta mitología. Uno de sus avatares, el marinero llamado Eriol o Elfwin, que se supone que preserva lo que son las historias de los elfos. No muchos han leído la historia de la Tierra Media de Christopher Tolkien y hay muchas otras diferencias de lo que se lee en El Señor de los Anillos o El Silmarillion. Por ejemplo, que los Valar se les llamaba dioses y a los elfos a menudo se les llamaba también gnomos o hadas. There are also obscurities in his early writings that even Christopher Tolkien has been unable to clear up. The history of Middle-earth, a heroic achievement, looks strictly at the developments in the stories. También hay obstáculos en su literatura joven, porque incluso Christopher Tolkien ha tenido dificultad en aclarar en la historia de la Tierra Media de Middle-earth. Es un objetivo heroico y el desarrollo de estas historias. Christopher avoids the background of his father's life. He was unable to consider most of his father's writings about his invented languages. Christopher evita bastante lo que es el trasfondo de la vida del padre y no supo o no ha sido capaz de considerar estos escritos y sus lenguas inventadas. But new biographical research and the more recent publication of some of these linguistic writings can shed new light on the obscurities. I will find logic even in Tolkien's most disordered notes.
Pero investigaciones más recientes, biográficas más recientes, han enseñado estas escrituras que ponen luz sobre esta oscuridad. Encontré lógica incluso en los apuntes más desordenados de Tolkien. A comprehensive analysis would be far too much for a short talk, but the highlights will reveal a kind of force field that existed in Tolkien's mind between four apparently very different things: Edith and England, friendship and release. Un análisis en profundidad quizás sea demasiado para esta charla breve. Dice, pero destacaré algunos elementos que darán a entender el tipo de fuerza que existía en la mente de Tolkien. En cuatro elementos aparentemente muy diferentes: Edith a Inglaterra, la amistad y dejarse ir. Middle-earth first began to take shape shortly after the outbreak of war. In December 1914, Tolkien spent a weekend with 3 dear friends, which was followed, he later said, with my finding a voice for all kinds of pent-up things and a tremendous opening up of everything. I have always laid that to the credit of the inspiration that even a few hours with the 4 always brought to all of us. His 3 friends became the first Middle-earth fans, reading his earliest poetry and listening to his ideas. Friendship, he knew, had helped release the whole legendarium. La Tierra Media empezó a tomar forma poco después del inicio de la guerra. En diciembre de 1914 pasó un fin de semana con 3 amigos muy cercanos. Y luego dice, allí encontré una voz para todas aquellas cosas que tenía retenidas dentro de mí y una apertura para muchas cosas. Siempre le tengo que dar justicia a la inspiración que tan solo unas pocas horas con los 4 pudo conseguir para todos nosotros. Estos 3 amigos se convirtieron en los primeros fans de la Tierra Media, leyendo su primera poesía y escuchando sus ideas. La amistad, dijo, ayudó a revelar ese legendario. Tolkien's earliest notes from around the start of 1915 mention Valinor, land of the gods, and Tol Eressëa, the lonely isle of the elves. All this is familiar to us, but the lonely isle is also called here Fairy, and it is identified explicitly as England. In all the world, then, England is the home of the fairies or elves. England is the heartland of enchantment. En sus apuntes iniciales más antiguos, más o menos al principio de 1915, menciona Valinor, la tierra de los dioses, y Tol Eressëa, la isla aislada de los elfos. Todo esto es familiar, estamos familiarizados con ello. Pero la isla aislada, también conocida aquí como Ada, también se identifica explícitamente como Inglaterra. Para todo el mundo, entonces, Inglaterra es la casa de estas hadas y de estos elfos. Inglaterra es el corazón de este maquinario. Tolkien had loved England since arriving there from Africa at the age of 3. Now that his country was at war, his feelings for it were more acute than ever. Perhaps already he was thinking of dedicating his mythology to England, to my country, as he later recalled. Tolkien amó Inglaterra desde el momento que llegó desde África
sus sentimientos eran aún más intensos. Quizás ya estaba pensando en dedicar su mitología a Inglaterra, mi país. In June 1916, after crossing the sea to France to fight in the trenches of the Western Front, he wrote The Lonely Isle, a poem. He looks back at the white cliffs, crowned in glory through a mist of tears. He thinks of the fairies dancing in the English woods, and he ends, O lonely, sparkling isle, farewell. En junio de 1916, después de cruzar el Canal de la Mancha para ir a Francia y para luchar en las trincheras del frente occidental, escribió La isla aislada, un poema. Mira a los acantilados blancos, y están coronados por la gloria y, bueno, sería como la niebla mist, la niebla de las lágrimas. Piensa en esas hadas que bailan en los bosques ingleses y dice, oh solitarias y brillante, oh solitaria y brillante isla, adiós. After Tolkien's return from the Battle of the Somme, he gave the Lonely Isle another name, the Land of Release. It is the first of several names we will meet on the theme of freedom. Though not explained, the Land of Release is the name given to the Lonely Isle by those elves who have escaped from the terrible war and slavery in the hells of iron of the satanic enemy Tolkien later called Morgoth. It makes sense within the mythology. Después de volver de la batalla del Somme, hizo de esta isla solitaria y le dio otro nombre, a esta isla solitaria, la tierra del, ¿cómo diríais? Del alivio, de la liberación. La liberación. La tierra de la liberación. Es uno de varios nombres que le dio a esta libertad. En ella, aunque no lo explicó, esta tierra de la liberación es el nombre que se le dio a esta isla solitaria. Que le dieron a esta isla solitaria los elfos después de escapar de una guerra terrible y de ser esclavos en los infiernos de hierro por parte del enemigo satánico que luego Tolkien llamó Morgoth. Y tiene sentido dentro de su mitología. The name also makes sense in terms of Tolkien's beliefs about the value of fantasy. When another terrible war was looming in 1939, Tolkien's lecture on fairy stories championed fantasy or fairy tale as a vital, imaginative escape from progressive things like factories or the machine guns and bombs that appear to be their most natural and inevitable products, as well as an escape from far older miseries: hunger, thirst, poverty, pain, sorrow, injustice, death. Names like the Land of Release are a sign that these convictions had actually existed from the beginnings of his mythological project. El nombre también tiene sentido en cuanto a que Tolkien creía en el valor de la fantasía. Cuando otra guerra estaba a punto de empezar o estaba ya aproximándose en el año 1939, la lectura que hizo Tolkien en cuentos de hadas le dio esa fuerza de la fantasía o de los cuentos de hadas como una imaginación vital y necesaria para escaparte de la progresiva de cosas progresivas como fábricas, metralletas, bombas que se van viendo cada vez más en productos materiales. Y este escaparse
de las miserias, miserias clásicas como es el hambre, la sed, la pobreza, el dolor, la injusticia, la muerte. Le da nombres que, como en la tierra de la liberación, son un signo de que estas convicciones ya existían desde el principio de su proyecto litúrgico. And they were not just theories, but deeply personal feelings. At the Somme, Tolkien had known the nightmare of machine guns and bombs, of hunger, thirst, poverty, pain, sorrow, injustice, death. He had lived in hells of iron. After all that, England, his lonely isle, must indeed have seemed a land of release. Y no solo eran teorías, o sea, para él eran sentimientos muy profundos. ¿Por qué? Porque él ya conocía este infierno, esta pesadilla de las ametralladoras, de las bombas, de pasar hambre, sed, pobreza, dolor, injusticia, muerte, que había dicho que estaban estos infiernos de hierro. Por tanto, Inglaterra, su isla solitaria, tiene que haber sido, de hecho, una tierra de la liberación. But there is a problem with this whole idea of the lonely isle as England. If we think of Tol Eressëa as it appears in the Silmarillion, we are bound to ask, how can an island be off the coast of Valinor and off the coast of Europe? Aquí hay un pequeño problema con la idea de que la isla solitaria es Inglaterra. Si pensamos que Tol Eressëa, tal como aparece en Silmarillion, nos hacemos la pregunta, ¿cómo como una isla que está tan lejos de la costa, como es Valinor, en realidad sea la costa de Europa? In the Silmarillion, Tol Eressëa is a remarkably mobile island. It journeys to and fro across the ocean like a gigantic ship ferrying the elves. En el Silmarillion, Tol Eressëa es una isla con mucha movilidad. De hecho, viaja y se mueve por la zona como si fuese un buque gigante llevando a los elfos. All this goes right back to the Book of Lost Tales. When the mortal mariner Ariel arrives there, the island is rooted in the deeps of Valinor. But in his early mythology, Tolkien ultimately planned to move it one more time to get it to its present position just off Europe. Todo esto tiene su fuente en el libro de los cuentos perdidos. Dice, cuando el marinero mortal Erion llega a esta isla en ese momento está en las profundidades de Valinor. Pero en su mitología temprana también tenía Tolkien pensado hacer un último traslado y ponerla por fin cerca de la costa europea. All it would take was another ferry journey. The island would carry the elves from Elvenhome to overthrow their satanic enemy, the equivalent to the War of Wrath in later conceptions. The island would be accidentally split in two to form Britain and Ireland. Britain remains sanctified by the involvement of the elves in its prehistory and haunted by their fading remnants. Entonces, lo que faltaba era un último viaje de la isla, que la isla llevaría a los elfos hacia su tierra de los elfos Elvenhome para derrocar a su enemigo satánico, equivalente a la guerra de la ira en otras concepciones. Y la isla, de manera accidental, se partiría en dos para formar Gran Bretaña e Irlanda. Gran Bretaña se mantendría santificada por la presencia de los elfos en esta prehistoria, pero al mismo tiempo encantada por los restos que quedaban, por los restos.
Please. All this allowed Tolkien to bring deep significance to places that were important to him personally, and to make some of those places important in his early mythology. Esto permitió que Tolkien le diese un significado profundo a los lugares que eran personalmente importantes para él. Y para conseguir que estos sitios de esta importancia, para darle importancia a estos sitios de su mitología. Early on, he had given an elvish name to Oxford, locating it in the Lonely Isle. He had lived and studied in Oxford for the past 4 years. He made the town of Warwick the capital of the Lonely Isle. It has never been quite that important in real history, but in 1915 it was the home of Edith Bratt, when she was Tolkien's fiancée. Dice al principio le había dado un nombre élfico, Oxford, y lo había ubicado en esta isla solitaria. Él había estudiado en Oxford, en los últimos, llevaba ya 4 años estudiando en Oxford, y a la ciudad de Warwick, la había hecho la capital de esta isla. Nunca ha tenido ciertamente, históricamente, esta importancia, pero era importante para él porque en 1915 es donde vivía Edith Bratt, la prometida de Tolkien. Tolkien and Edith were married in March 1916, just weeks before he was ordered to France. After the song, Tolkien began the Book of Lost Tales in hospital and during convalescence with Edith at their first home together in Great Haywood, Staffordshire. Tolkien y Edith se casaron en marzo de 1916, tan solo unas pocas semanas antes de que enviasen al frente en Francia. Y después de la batalla del Somme, Tolkien empezó a escribir este libro de los cuentos perdidos en el hospital. Y durante su convalescencia con Edith, en su casa que tenía como en Great Haywood, Staffordshire. This village is named as Tavrobel in one of 3 heraldic devices that Tolkien now created for places in England that were important in their life. The others show Cortirion and Kelbaros, which stand for Warwick, and for Edith's earlier home, Cheltenham. Este pueblo se le llamó Tavrobel, que es uno de los 3 elementos heráldicos que Tolkien ahora que había creado para sitios en Inglaterra, que habían sido importantes en su vida. Los otros eran Cortirion y Celvaros, que eran Warwick, y luego en la residencia anterior de Edith, Cheltenham. And here we see at the top an elvish name for Tolkien, Granon. It's like Ronald. And for Edith, Ecthelin. Esto es uno de los primeros nombres que se dio él, se dio Granon, como si fuese Ronald. Y Ecthelin es para Edith. Tolkien spent the remaining war years in England, but was repeatedly uprooted under army orders. Other places where he lived were written into the mythology in 1917 and 1918 as locations in the life of the mariner Ariel, a visiting wanderer in the Lonely Isle. Tolkien permaneció durante años en Inglaterra, o mejor dicho, durante los siguientes años de la guerra en Inglaterra, pero a menudo se le sacaba de una ubicación y se le llevaba a la siguiente. O sea, no estaba en algún sitio concreto. Entonces, estos sitios donde estuvieron viviendo, él también los incluyó en esta mitología en 1917 y en 1918 como ubicaciones donde iba este marinero Eriol, y que era un marinero que vagaba por esta isla. But before I come to Ariel, we must look at how Tolkien tried to create a female figure to represent and rule over the Lonely Isle. Pero antes de entrar ya en el tema de Ariel, debemos mirar a una figura femenina que creó para representar
el dominio sobre esta isla solitaria. The first was the goddess of love, music, beauty, and purity. She has been identified with Edith on strong evidence. La primera era una diosa del amor, de la música, de la belleza y la pureza, y que se ha identificado como Edith con evidencias bastante fuertes. Her invented name, Erinti, is how a Quenya speaker might pronounce Edith. Quenya lacks the sounds d, except in certain combinations, and th. El nombre inventado, Erintil, es como se diría en Quenya el nombre de Edith, ya que Quenya le falta el sonido d, excepto en algunas combinaciones, y el dez. She gives her name to Erintion, the second half of January, when Edith's birthday fell. This is no coincidence. The only other gods to live in Tol Eressëa are two brothers who give their names to the first half of January and to February, matching the birthdays of Tolkien himself and his brother Hilary. Le da el nombre a Erintion, la segunda mitad de enero, que era el cumpleaños de Edith. Y dice, esto no puede ser una coincidencia, ya que los otros dioses que vivían en Tol Eressëa eran todos dos hermanos a los que les dio el nombre de la primera mitad de enero y de febrero, que eran precisamente los cumpleaños de Tolkien y de su hermano Hilary. Erinti lives in Cortirion, Warwick, and is also known as Acaeris, bride. Erinti vivía en Cortirion, que hemos dicho que es Warwick, y que también se conoce como Acaeris, que es mujer. Soon Tolkien elevated the Edith figure, Erinti, even higher. She is daughter of Manwë, lord of the gods, and Varda, queen of the stars, and lives with them in Valinor. Pronto después Tolkien se elevó a la figura de Edith como Erintil aún más. Era la hija de Manwë, el señor de los dioses, y Varda, la reina de las estrellas, y vivía con ellos en Valinor. Much later, in the 1930s, she was given the name readers of the Silmarillion, Ilmari, starlight. But I think the symbolic connection with Edith remained because Ilmari echoes Edith's middle name, Mary. Más tarde, en los años 30, cuando se le dio el nombre a los lectores del Silmarillion como Ilmari, luz de las estrellas. Pero creo que la conexión simbólica con Edith se mantuvo, porque Ilmari refleja el nombre medio de Edith, que era Mary. But having removed Erinti from Tol Eressëa, Tolkien still wanted an Edith figure there. In Erinti's place at Cortirion, he created an elf queen with another name that echoes Mary, Meril Itorinqui, Meril the Queen. Pero habiendo sacado a Erinti de Tol Eressëa, Tolkien aún mantuvo, o quería mantener, una figura de Edith en ese lugar. En el lugar de Erintil, en Cortirion, creó una reina élfica con otro nombre que también sugiere a María, Mary, que es Meril y Turquí, Meril la reina. Meril, in turn, would eventually be revised out of the mythology, but Tolkien's descriptions of Erinti's and Meril's home on the Lonely Isle, in a circle of elm trees, point forward to another, later and much more famous figure. So does Meril's role as the giver of prophetic wisdom to the hero. Meril, en su lugar, también se revisó y se sacó de la mitología, pero Tolkien, la descripción de Erinti y de Meril, de la casa de Erinti y de Meril, en
en esta isla solitaria, en un círculo de Olmos. apuntan hacia en otra dirección, la de una figura mucho más famosa. También la figura de Meril tenía una sapiencia profética de lo que iba a ser el héroe. I am thinking, of course, of Galadriel. Estoy pensando, como no, de Galadriel. It is fitting, therefore, that Galadriel sails for the Lonely Isle at the end of The Lord of the Rings. Entonces encaja, por lo tanto, que Galadriel se vaya en dirección a esta isla solitaria al final del Señor de los Anillos. Tolkien's autobiographical impulse existed from the beginning, but he never simply took reality and disguised it under other names. He was more like a medieval scribe drawing his own signature figures in the margins of the Bible, or like a Renaissance artist painting the Holy Family against an Italian landscape and giving them the faces of his rich patrons. He could honour Edith in any number of ways in different parts of his mythology. She was not bound to just one avatar. Este impulso autobiográfico que tenía Tolkien existió desde el principio, pero no tomó sencillamente esta realidad y la cubrió con otros nombres, sino que éramos más, o se sentía más un escriba, poniendo su firma en los márgenes de esta Biblia, como el artista del Renacimiento pintando un pasaje bíblico sobre un paisaje italiano y dándole las caras de sus patrones, de sus ricos patrones. Podía darle el honor a Edith con cualquier nombre y de muchos lugares en su mitología, y de hecho no se limitaba, como hemos visto, a un solo lugar. 1917 was the year Tolkien created the character most closely and lastingly bound up with Edith, inspired by her dance in the Yorkshire Wood. But we will have more to say about Tinuviel later, because her place is not in the Lonely Isle, but in the lands east of the Great Sea, and because she was not yet given the important name Luthien. 1917 es el año en que se creó el personaje más asociado y largamente conectado con Edith, inspirado por su baile en ese bosque de Yorkshire. Pero tendremos más que decir sobre Tinuviel más adelante, porque su lugar no es en esta isla solitaria, pero en las tierras al este del Gran Mar, y porque no se le ha dado aún ese importante nombre de Luthien. First, we must talk about another important figure Tolkien created in 1917, Eriol, the mortal mariner who arrives in the Lonely Isle, who listens to the elves' stories about their past and who writes them down. This fictional historian was partly a mask for Tolkien, the actual author. Primero tenemos que hablar de este marinero, de esta importante figura para Tolkien que creó en 1917, Eriol, el marinero mortal que llega a esta isla solitaria y que escucha los cuentos de estos elfos sobre su pasado y los escribe. Esta historia ficticia en realidad es una máscara para Tolkien, del autor. But Tolkien also wanted to use Eriol to connect his lost tales to real history, to show how elvish Tol Eressëa became Anglo-Saxon England. The mariner has arrived at the Lonely Isle after sailing from his homeland, Angeln, on European shores. Pero Tolkien también quería utilizar Eriol para sus historias inconclusas, historias perdidas. Quería conectarlo con una historia real para
este Tolerancia de los elfos en realidad era la Inglaterra anglosajona. El marinero ha llegado a esta isla solitaria después de navegar desde su tierra, Angel, que es en costas europeas. He is a member of the Angles, one of the real historical Germanic tribes who migrated to Britain, along with the Saxons and others, after the Romans had left. Historically, England was Englaland, land of the Angles. Él es un miembro de los Anglos, uno de estos pueblos o tribus germánicas reales en la historia que emigraron a Gran Bretaña, así como lo hicieron también los sajones y otros después. Tras los romanos habían dejado la isla. Históricamente, por tanto, en Inglaterra es England, la tierra de los anglos. After hearing the old tales of the elves, Ariel was supposed to take part in the final stages of Britain's prehistory, in which the island was moved from the shores of Valinor to the eastern side of the Great Sea, where the Germanic migration would begin. Después de escuchar estos cuentos de los elfos, Ariel se suponía que tenía que tomar parte en la etapa final de esta prehistoria de Bretaña, de Gran Bretaña, en la cual esta isla se movería desde las costas de Valinor hasta la costa este del Gran Mar, donde las migraciones germánicas tendrían lugar. Through the details Tolkien invented for Ariel's family, he makes Ariel the ancestral father of the nation. By a woman of his own Germanic people, Ariel has two sons, Hengist and Horsa. These two figures are not Tolkien's invention, they are the legendary founders of England, according to Anglo-Saxon tradition. De los detalles que inventó Tolkien para la familia de Ariel, hace de Ariel el padre ancestral de la nación. Por una mujer de estas gentes germánicas, Ariel, de una mujer. Ariel tiene dos hijos, Egest o Hergest y Horsa. Son dos figuras que no están inventadas por Tolkien y de hecho son los fundadores legendarios de Inglaterra, de acuerdo con la tradición anglosajona. Ariel's genealogy does not end there. Ariel's Germanic wife is already dead when Ariel arrives at the Lonely Isle. There, he marries an elf woman in one of those unions of mortal and immortal that are important in folklore and had a special place in Tolkien's heart. La genealogía de Ariel no acaba aquí. La mujer germánica de Ariel, de hecho, ya había muerto cuando Ariel llega a la isla solitaria y en esa isla se casa con una mujer élfica, una de esas uniones entre mortal e inmortal que son importantes en el folclore y que tenía un lugar también muy importante en el corazón del pueblo. In the history of Middle-earth, details of Ariel's second family are very confusing, but by looking at a few notes and plot outlines that Christopher Tolkien overlooked, and taking into account Tolkien's autobiographical impulse, we can see a pattern emerge which connects Ariel's further family to Tolkien's own. En la historia de la Tierra Media, los detalles de Ariel, de la segunda familia de Ariel, son muy confusos. Si ves un poco las notas y un poco las líneas que Christopher Tolkien quizás pasó por alto, y teniendo en cuenta el impulso autobiográfico de Tolkien, podemos ver que aparece un patrón que conecta a Ariel, la familia temprana de Ariel, con la propia familia de Tolkien. The mariner's fairy bride is given various elvish names, all hard to interpret.
One, Earese, is like Erinti, a repronunciation of English Edith in Quenya sounds. La mujer élfica o hada del marinero se le da varios nombres élficos, algunos difíciles de interpretar. Uno, Erise, es como Erinti, una repronunciación en inglés de Edith, de tal como suena Edith en Quenya. And in what I think is the earliest of these genealogical outlines, she also has an Old English name, Eadith, which is remarkably close to the original form of the modern Edith, Eadith. Y lo que creo que es una de sus líneas genealógicas más tempranas, ella menciona también a un nombre del inglés antiguo, Eagrifu, que se parece mucho a la manera original del moderno, de lo que se conoce hoy en día como Edith. But if Ariel's elven wife is yet another Edith Tolkien avatar, why didn't Tolkien use the proper Old English original of her name? Probably because Eadith means war joy, and was unsuited to Edith, his refuge and comfort from the sorrow and horror of war. Eadith, joy gift, was far more fitting, and presumably also fits how Ariel feels about his elven wife. Pero si la mujer élfica de Ariel es otro nombre, otro avatar de Edith, ¿por qué no le dio el nombre original en inglés antiguo? Lo más probable es que sea porque Edith quiere decir alegría por la guerra, y no se ajustaba con su Edith, su refugio y su confort de los horrores de la guerra. Por lo tanto, Eagifu, que era más bien el regalo de esa alegría, se ajustaba más a lo que él buscaba. Y presumiblemente es como Ariel se sentía sobre su mujer élfica. As we have seen with the Land of Release, Joy Gift also anticipates Tolkien's later theories about fantasy, which he expressed in his lecture on fairy stories. Through the unexpected happy turn of events and the happy ending, he said, joy is one of the things which fairy stories can produce supremely well, a sudden and miraculous grace. In other words, a gift from God. Como hemos visto desde la tierra de la libertad o de la liberación, esta felicidad, este regalo de felicidad, también anticipa lo que las teorías sobre la fantasía de Tolkien, que expresaban su presentación o la lectura que dio sobre las historias de los cuentos de hadas, de una feliz coincidencia y de un final también feliz. Él decía, la felicidad es una de esas cosas que los cuentos de hadas pueden producir de manera suprema y con una gracia también casi milagrosa. En otras palabras, es un regalo de Dios. The various outlines disagree over whether Ariel and his fairy bride have one son or two. But once we accept that they are avatars of Tolkien and Edith, the confusion can quickly be cleared up. Hay varias líneas que no coinciden, no están de acuerdo. Si Ariel y su mujer Ada, tenían un hijo o dos, pero cuando aceptamos que son los avatares de Tolkien y Edith, la confusión se aclara rápidamente. In several of the outlines they have just one son, Eorenda.
especially associated with Great Haywood. This village was where the Tolkien's marriage entered its next big stage with the conception of their first child. En algunas de estas líneas solo tiene un hijo, Hiorenda, que se asocia con Great Haywood. Esta población es donde el matrimonio de Tolkien entró en una etapa siguiente importante, porque ahí se concibieron a su primer hijo. So Eärendil surely represents John Tolkien, born in November 1917. You can probably see where I am going with this. The outlines where Eärendil and his elven wife have two sons surely come from later, not before spring 1920, when Edith was expecting her second child, Michael, born that October. Así que Eärendil representa a John Tolkien, nacido en noviembre de 1917. Ya podéis ver que hacia dónde voy con esto, que lo de Eriol y su mujer élfica, teniendo dos hijos, solo pueden venir más tarde, o ciertamente no antes de la primavera de 1920, cuando Edith estaba encinta, esperando a su segundo hijo Michael, que nacería en octubre. One outline calls these two sons by Old English names Eärendil and Hendwina, but also in Gnomish, an early Elvish language, Herwent or Luthien. If Hendwina is any guide, Luthien means something like close friend. Una de esas líneas con los dos hijos en el inglés antiguo los llama Eärendil y Henwin. Pero también tiene un nombre de gnomo, Herwent o Luthien, y es Herwenda si no sirve bien. En cambio, Luthien sirve o viene a significar algo así como amigo cercano, amigo íntimo. The appearance of this very familiar name in such an unfamiliar application is a landmark. It brings us to the final phase of work on the Book of Lost Tales, when England's direct identification with the Lonely Isle was abandoned. Dice que aparece el hecho de que surja este nombre tan familiar en un uso tan poco familiar es un hecho, un hito, gracias. Es un hito importante. Viene a traernos a esta última fase de su trabajo, del libro de los cuentos perdidos, cuando la identificación de Inglaterra con esta isla solitaria se abandona. This big change, the abandonment of England's identification with the Lonely Isle, may have been inevitable. Tolkien's earlier ideas had no room for human inhabitants on Tol Eressëa before the arrival of Eärendil the Angle. It was the home of elves, not of Celts or Picts or Romans. As fiction, those ideas were just unconvincing. Este cambio de la asociación de Inglaterra con esta isla solitaria seguramente era inevitable, porque las ideas que tenía Tolkien no daban lugar a que hubiesen habitantes humanos en esta isla. Tol Eressëa, antes de la llegada de Eriol, el Anglo, era la casa de los elfos, no de celtas, no de pictos, no de romanos. Como ficción, estas ideas no eran convincentes. He still wanted his mythology to give England a sanctified history, but he decided to do this by making its relationship with the Lonely Isle a symbolic one. Perhaps the earliest glimpse of this transformed idea is a statement, probably no earlier than 1919, that the islands of England and Tol Eressëa are compared often to one another or used as types of each other, even to the obscuring of clearness. Él aún quería que su mitología le diese a Inglaterra esta historia simplificada, pero decidió hacerlo
través de una relación con esta isla solitaria más simbólica. Quizás los primeros indicios de esta transformación de la idea es en una cosa que dijo probablemente no antes del 1919, de que la isla de Inglaterra y de Toleresea se comparan a menudo entre ellas, o sea, se ven como tipos diferentes de sí misma, pero bueno, hasta el punto de oscurecer un poco su diferenciación. In changes to this passage, no later than 1920, England is also called the land of Luthien, as elves and gnomes name it. So the name Luthien suddenly appears almost simultaneously in two applications, as the name of one of the sons of Ariel, but also as the name of England. Así que cuando hizo cambios a los pasajes, no más tarde de 1920, en Inglaterra se le conocía, se le llamaba también la tierra de Lucien, como decían los elfos y los gnomos. Así que el nombre de Lucien de repente aparece casi simultáneamente en dos usos, como el nombre de uno de sus hijos y también para nombrar a Inglaterra. Even bigger changes were coming. Those documents may well be among the last Tolkien wrote before he changed the name of his medieval mariner from Ariel to Alfwine, Old English for elf friend. Incluso, bueno, cambios más importantes estaban llegando. Estos documentos serán de los últimos que escribió Tolkien antes de cambiar el nombre de su marinero medieval de Ariel a Elfwine, que en inglés antiguo es amigo de los elfos. He also changed the era of the mariner's adventures. Instead of first contact with the elves happening just before the Anglo-Saxon settlement of England, it happens centuries later when England has long been established, and Alfwine sails to the Lonely Isle from England itself, driven by the Viking invasions. Incluso cambió la era de estas aventuras del marinero. En vez de hacer contacto con los elfos durante la época justo antes de la llegada de los anglosajones a Inglaterra, tiene lugar centurias o siglos después, cuando Inglaterra ya se había establecido definitivamente, tal como lo conocemos en cuanto a pueblos. Y Elfwine parte a la isla solitaria desde Inglaterra y sale de Inglaterra un poco huyendo de la invasión vikinga. The mariner's two sons in Tol Eressëa are still called Heorenda and Luthien, but even these did not last long. Tolkien allowed his own sons, John and Michael, to vanish from the legendarium. Los dos hijos del marinero, de Toleresea, aún se les conoce como Horrenda y como Lucien, pero incluso estos no duraron mucho. Tolkien permitió que sus dos hijos, John y Michael, desaparecieran del legendario. But the name Luthien was here to stay. First, Tolkien transferred it to Alfwine as a name given to him by the elves of the Lonely Isle, which means friend. In this way, Tolkien continued to see the mariner figure as an avatar of himself, the real elf friend in the whole business. Pero con el nombre Lucien se iba a quedar. Primero lo transfirió Tolkien a Elfwine como nombre dado por los elfos en la isla solitaria, que significa amigo. De esa manera, Tolkien continuaba a ser el marinero o la figura del marinero como un avatar de sí mismo y de un verdadero amigo de los elfos durante todo esto que acontecía. But
the Elvish name Luthien is given to Ælfwine for an additional reason in honour of his homeland. In this phase of Tolkien's conceptions, the elves call England Luthani, friendship, because it is the only land where men and elves once dwelt a long age in peace and love. Pero el nombre élfico de Lúthien se le da dado a Ælfwine. También se le dio por una razón adicional, para honorar a su tierra, la tierra de donde provenía. En esa frase de la concepción de los elfos, llama a Inglaterra Luthani, amistad, porque es la única tierra donde los hombres y los elfos en tiempos pasados convivieron en paz y amor y armonía. Britain is the very place where the elves first embarked westwards to Valinor on their great journey from the place of their birth in the east. In other words, although the Lonely Isle had never been part of Britain, at one time it had been situated right next to it. Remember, it's like a ship. Britain is where the elves continue to sail west to the Lonely Isle. So Tolkien maintained his idea that Britain was specially sanctified by its elven prehistory. Por tanto, Gran Bretaña es el sitio donde los elfos se embarcaron por primera vez hacia el oeste, hacia Valinor, en su gran trayecto desde su lugar de nacimiento, y donde se habían situado en un lugar cercano a él. En Gran Bretaña es donde los elfos continuaban a navegar, de donde navegaban hacia el oeste, a su isla solitaria. Y por tanto Tolkien mantuvo su idea de que Gran Bretaña era especialmente santificada por su prehistoria élfica. Vale, un párrafo más y ya estamos. The idea of the elves sailing away from the havens in the west of mortal lands means that the elves are particularly associated with Wales and Cornwall. Dice, la idea de que los elfos partían a sus refugios en el oeste y partían de tierras mortales significa que los elfos en particular estaban particularmente asociados con Gales y Cornualles. Here, in historical reality, Celtic languages and culture clung on after the Anglo-Saxon invasion. This was fitting. Even though Tolkien loved Anglo-Saxon literature, the fairy strain in his writings owed as much or more to Celtic traditions. En la historia, realmente las lenguas celtas y su cultura se mantuvieron incluso después de la ocupación anglosajona en estas tierras que estamos hablando. Esto encajaba muy bien, ya que incluso, aunque Tolkien amaba mucho la literatura anglosajona, su vena de historias de hadas estaba o debía mucho a estas tradiciones celtas. Though Tolkien never quite abandoned the idea of the mariner who recorded the history of the elves, an unfinished story begun about 1921 called Ælfwine of England is the last we hear about the life of this avatar of Tolkien. The Book of Lost Tales was set aside as Tolkien found new ways to tell the story of the elves. Aunque Tolkien nunca abandonó del todo la idea de este marinero que recogía estas historias de los elfos, una historia inacabada que se empezó en 1921 llamado Ælfwine de Inglaterra, realmente es el último momento, la última vez en que oímos sobre la vida de este avatar de Tolkien. El libro de los cuentos perdidos
se puso a un lado, se abandonó, cuando Tolkien encontró nuevas maneras de explicar las historias de los elfos. And in this final story of the first phase of his legendarium, he stripped Alfruna of the name Luthien, making it instead the elves' term for Britain itself. Y en esta historia final, sobre esta primera fase de su legendario, extrajo Elfwine del nombre Luthien, haciendo de él en realidad el nombre que le habían dado los elfos a Gran Bretaña. Lo dejamos aquí, vamos a cenar. Este texto se imprimió literalmente cuando ha llegado él, me gusta la impresora y lo ha leído, porque como ha explicado él, lo estaba creando incluso hoy. Para mañana, a las 3 menos cuarto, algo así, yo me lo habré leído. Repasaré todo el vocabulario, porque como veis tiene una cierta complejidad, es un lenguaje rico. Y podremos ir bastante más rápido. ¿Vale? Vale. Gracias. Pues bienvenidos de nuevo. Vamos a retomar la charla que muy amablemente John Garth comenzó ayer. Como sabéis, nos quedamos un tiempo. Va a hacer una pequeña sinopsis al principio y después vamos a retomarla más o menos donde la dejamos. Lo primero que vamos a hacer es una pequeña sinopsis sobre lo de ayer y lo vamos a hacer como si fuéramos cartógrafos. Vamos a imaginarnos la obra del Señor de los Anillos como un mapa que todos conocemos, pero debajo del cual hay muchísimos estratos distintos que se han trabajado a lo largo de los años. It can look like a jumble of pointless changes. But if we look closely, we can see veins of mithril running through it, like threads through a labyrinth. Al principio, cuando vemos toda esta marabunta, nos puede parecer organizada y los cambios que Tolkien hace nos pueden parecer que no tienen significado, pero realmente a través de estas capas podemos ver muchas venas de mithril y de cosas importantes corriendo por debajo de esta tierra. Tolkien put his personal life into the legendarium. Edith inspired several avatars, including Tinuviel, the elf princess. But it's also all an imaginary history of England or Britain. Tolkien introdujo su vida personal dentro de su legendario, lo recordáis de ayer, y inspiró a algunos de estos avatares o personificaciones, incluyendo a Tinuviel, la princesa élfica, y todo estaba prefigurado como una prehistoria imaginaria de las Islas Británicas o Inglaterra. From early on, the name Luthien was a common thread used for multiple people, Tolkien's own avatars, or one of his sons, and finally, in about 1921, for ancient Elvish Britain. Desde el principio vemos que Luthien es un hilo conductor, es un hilo común. Al principio se utilizó para diferentes tipos de personas. Para Tolkien mismo, lo vimos ayer, también para uno de sus hijos, y ahora estamos en el punto en el que lo está utilizando, según la teoría de John Garth, más o menos en 1921, para definir a la Gran Bretaña élfica. There are overlapping ideas here: Edith, England, but also friendship and release. También encontramos a Edith relacionada con Inglaterra, con la amistad y con la liberación. We haven't yet seen how Tinuviel came to be called Luthien. I've talked about version 1 of the Legendarium, the Book of Lost Tales, which was abandoned around 1921. And we can now speed up as we get into strata nearer the surface, the familiar landscape. Aún no hemos visto cómo Tinuviel se convierte en Luthien y llega a ser llamada Luthien. Ha hablado sobre la versión 1 del libro de los cuentos perdidos, que se publicó y se descartó en 1921. No se publicó, lo escribió en 1921, pero ahora vamos a acelerar hacia la superficie que todos conocemos y a ese paisaje familiar.
In 1926, Tolkien wrote a short sketch of the mythology, A Fresh Start, and at the end of the wars with Morgoth, the northern and western parts of the world are rent and broken in the great struggle. The islands that are created in this way are called Luthien. The elves set sail from Luthien, Britain or England, for Valinor. Thence they ever still from time to time set sail, leaving the world ere they fade. That's a quotation. En 1926 Tolkien escribió un pequeño esbozo de la mitología, era un nuevo comienzo. Y al final de las guerras con Morgoth. Ahora cita a Tolkien. La parte norte y del oeste del mundo están desgajados y rotos en una gran batalla. Las islas que se crean de este modo, por este cataclismo, son llamadas Luthien. Vuelve a citar a Tolkien. Los elfos zarpaban desde Luthien, la Bretaña o Inglaterra, hacia Valinor. Desde ahí siguieron zarpando para abandonar el mundo, donde allí se desvanecieron. The reappearance of Luthien as a name for Britain is all the more remarkable because the sketch also includes the name for Beren's elven lover, Tinuviel. La reaparición de Luthien como nombre para Gran Bretaña también es importante, porque lo vemos por primera vez relacionado con, porque vemos que también utilizan el nombre de la amante élfica de Beren, Tinuviel. The name Luthien would not let Tolkien go. It had increasingly demanded to be bestowed permanently on a worthy recipient. Who better than the primary avatar of Edith in his mythology? He first did this in about 1924. No translation is offered for Luthien as Tinuviel's name, and we can't be sure that much later translations, Enchantress or Daughter of Flowers, applied this early. Parece que el nombre de Luthien no abandonaba nunca la mente de Tolkien, siempre estaba por ahí. Parecía que le pedía incesantemente que lo relacionase con un personaje que mereciera la pena dentro de su legendario. ¿Quién mejor que el primer avatar e impersonador de Edith en su mitología? Primero lo hizo en 1924, por primera vez. No se ofrece ninguna traducción del nombre Luthien como apodo de Tinuviel. Y no podemos tampoco estar seguros de que las traducciones que se ofrecieron después, que fueron encantadora o hija de las flores, se aplicaran a este primer vocablo Luthien. It seems strange that Tolkien, having given the name Luthien permanently to Tinuviel, should also, in the sketch of the mythology, carry on using it for Britain or England. De todas formas, es extraño que Tolkien, habiendo dado el nombre Luthien a esta Tinuviel, siguiese con la idea de que esta Luthien era las islas de Gran Bretaña. There is no point hoping for a further text to explain it, because next, in corrections to the sketch, Tolkien decided to change the name of Britain or England to Leithien. No sirve de nada preguntarse por qué este nombre Luthien pasó a ser el nombre de una persona en lugar de la isla, mirando los textos posteriores, ya que después Tolkien cambió este nombre que utilizaba para Gran Bretaña o para Inglaterra a Leithien. You might think this is good news because it clearly distinguishes Britain, Leithien, from Tinuviel, Luthien. But no, it doesn't. Because at the same time Tolkien first called her Luthien, he had decided to give the name Leithian to a famous poem about her, The Lay of Leithien, Release from Bondage. Parecen buenas noticias, parece que hemos desentrañado el misterio. Luthien es una cosa distinta completamente a Leithien, pero no. Porque utiliza la palabra Leithien también en relación con Luthien. Le da el título al poema que habla de la historia de Luthien como el Leithien, la liberación de las ataduras. The title can be seen as a reference to how love releases both Luthien and Beren from real prisons, or to Luthien's release from the elvish immortality which would otherwise have tied her to this world when Beren departed for the afterlife beyond. El título puede ser visto como una referencia de cómo el amor libera a ambos, Beren y Luthien, de sus prisiones reales, o también puede ser
encapsulates Tolkien's wider views about fairy tales as a liberating force and his feelings towards Edith as his deliverer from sorrow and darkness. Pero esta liberación también encapsula, también lleva dentro la idea que tenía Tolkien de los cuentos de hadas como algo liberador, o incluso como Edith, como su liberadora de la pena y de la oscuridad. But what about Lothian as a name for Britain? We have seen the land of release as a name for England when it was imagined as the Lonely Isle long before. It seems very likely that Lothian, as the name for the British lands where the elves linger, was meant to mean the land of release too. Entonces, ¿qué hacemos con el nombre Lothian como nombre para Gran Bretaña? Pues hemos visto que esta tierra de la liberación es como nombre de Inglaterra cuando se imaginó por primera vez la isla solitaria en los textos anteriores. Parece, es muy posible, que Lothian, como nombre de las islas británicas, sea también el lugar donde los elfos permanecen, también lugar llamado como la isla de la liberación. The similarity between these names and Luthien is equally striking. Unfortunately, I don't think Luthien can be directly explained by release from bondage. Tolkien's Elvish languages do not simply switch their root vowel sounds like that. ¿Os acordáis que Luthien todavía no tenía una etimología clara en esta nueva concepción como, digamos, apodo de Tinubien? No lo podemos relacionar con Lothian y pensar que es la misma palabra, porque el élfico no funciona cambiando las vocales de sitio de esta manera. I'm going to hazard a guess. Remember that in his first writings about the mariner Alfred, a few years earlier, Tolkien translated Luthien as friend and Luthany as friendship. Bear in mind that he was an expert in the history of the English language, especially its stock vocabulary with Germanic origin. Voy a aventurar una hipótesis. ¿Os recordáis que ayer hablamos de que en sus primeros escritos sobre el marinero Elwine, unos cuantos años antes, Tolkien tradujo Luthien como amigo y Luthany como amistad? Tened en cuenta que era un experto en la historia de las raíces germánicas del idioma inglés, especialmente todo este set de vocabulario que venía de las lenguas germánicas. It is very interesting to note then that the English word friend is etymologically related to the word free. They are from the same root. Es muy interesante tener en cuenta que la palabra inglesa friend, amigo, comparte sus raíces con la palabra free, libre. Viene del mismo lugar. The Oxford English Dictionary defines the verb free as to release or deliver from bondage or constraint, but it derives them from an ancient root meaning to love. El Oxford English Dictionary define la palabra free como liberarse, deshacerse de todas las restricciones, ¿no? Pero deriva de una raíz más antigua que significa amar. Release from bondage. Sí, es liberarse de las ataduras o de las restricciones. Esa es la definición exacta del Oxford English Dictionary. I think these relationships between English words would have fascinated Tolkien and would have struck a deep chord with his sense that friendship and love could offer deliverance from oppression and suffering. My guess is that when Lothian first meant release from bondage, Luthien still meant friend, one who is loved or cherished. Creo que estas relaciones entre las palabras inglesas, entre estas dos palabras inglesas, podrían haber fascinado a Tolkien y que podrían haber pulsado una cuerda en su interior de filólogo con este concepto de que la amistad y el amor podrían ofrecer la liberación contra las opresiones y el sufrimiento. En la aventura que cuando Lothian
al principio significaba liberación de las ataduras. Luthien todavía significaba amigo, alguien que es amado por los demás. From the mid-1920s, Tolkien's ideas began to stabilise. With the archipelago of Leithian, broken remnants of the region of the Elven wars against Morgoth, Tolkien could maintain the permanent idea of England or Britain as a place made holy by the elves. A mediados de los años 20, las historias de Tolkien comenzaron a estabilizarse. El archipiélago de Leithian, que eran todavía los remanentes rotos de esa tierra que fue destruida por la guerra contra Morgoth, manteniendo esos trozos todavía a flote, Tolkien podía mantener latente y existente Inglaterra o Gran Bretaña como el lugar que hacían bendito la presencia de ellos. It would include especially the area where Beren and Luthien returned to life, the land of the dead that live, which, quote, for a while became like a vision of the land of the gods, and no places have since been so fair, so fruitful, or so filled with light. Estas tierras que aún existirían incluirían especialmente el área donde Beren y Luthien vuelven a la vida. La tierra de los muertos que viven, donde, según palabras de Tolkien, por un tiempo esta tierra se convirtió en una visión de la tierra de los dioses. Y ningún lugar ha sido desde entonces más hermoso, más fructífero o tan lleno de luz. Needless to say, Tolkien kept changing his mind about where this land was. You can see two ideas on this map from the period where the land of the dead that live is called the land of the Cuilwarthin. There is one label at the bottom right, southeast of Doriath, and another over at the left, just south of Nargothrond. De todas formas, Tolkien quería conservar esta tierra, pero no tenía muy claro dónde la iba a situar finalmente. Así, por ejemplo, en este mapa vemos que la tierra de los muertos que viven se le llama la tierra de Land of Cuilwarthin. Podéis ver una etiqueta en la parte inferior derecha y también la tenemos, bueno, está subrayado en rojo, a la izquierda. A la izquierda, al sur de la zona. Did I say that Tolkien's ideas were finally beginning to stabilise, and you believed me? He dicho que las ideas de Tolkien empezaban a estabilizarse y le habéis creído. In the 1930s, Tolkien had to rethink his geography drastically in order to write The Lord of the Rings. En los años 30, Tolkien tuvo que volver a pensar otra vez en su geografía y cambiarla drásticamente para la escritura del Señor de los Anillos. In The Hobbit, Tolkien had invented a whole new region far to the east of the scene of the Silmarillion, and hinted at whole eras that have passed since the war with Morgoth. For The Lord of the Rings, he had to bridge these enormous gaps. Tolkien había inventado regiones completas al este lejano de la escena del lugar donde tomaron cuerpo las historias del Silmarillion, y también había dado pistas de que habían pasado muchas eras desde la guerra con Morgoth. Para el Señor de los Anillos tenía que poner puentes entre estos dos enormes huecos. As anyone knows who's tried to fit the Silmarillion map to the Lord of the Rings map, the Blue Mountains in the east of Beleriand, the region of the wars with Morgoth, are the Blue Mountains to the west of the Shire. Como cualquiera que haya intentado sobreponer los mapas del Silmarillion en el Señor de los Anillos sabe, las montañas azules al este de Beleriand, que son las regiones donde fueron las guerras con Morgoth, son las montañas azules que están al oeste de la comarca. But in the Third Age, all of Beleriand has vanished except the land of Lindon, around the elven grey havens. Lindon is old Osiriand, but there are no great islands west of it, no prehistoric British isles. Pero en la Tercera Edad, todo Beleriand había desaparecido, exceptuando la tierra de Lindon, que está cercana a los puertos grises. Lindon es Osirian, pero no hay grandes islas.
al oeste de ella. No hay ninguna islas británicas prehistóricas en este mapa. You may be relieved to hear that the name Leithian for those islands has also gone, abandoned forever by Tolkien. Had he also abandoned his idea of Britain's connection with the ancient Elvish past? Después de todo lo que hemos hablado, quizás estéis aliviados al saber que este nombre Leithian lo desterró para siempre ya Tolkien. Lo que no sabemos si abandonó, y ahora vamos a saber si lo abandonó, pues esa idea de las islas británicas conectadas con el antiguo pasado élfico. Not at all. So I need to go back. Okay. Not at all. It is precisely at this time that he moved the land of the dead that lived to Osirian at the eastern edge of Beleriand. I think it would be clear by now that he did this so that the Middle Earth of the Lord of the Rings could still include the land made holy by the lives and memory of Beren and Luthien. Pues para nada. En este momento él más o menos desplazó la tierra de los muertos que viven a Osirian, al margen más oriental de Beleriand. Él cree que por ahora queda claro que esto lo hizo para conservar en la Tierra Media del Señor de los Anillos la tierra que fue hecha bendita por las vidas y la memoria de Beren y Luthien. It is well known that Tolkien invented the Shire of the Hobbits as a version of England. Se sabe que él inventó la tierra de los hobbits como una versión de Inglaterra. He even said that it was geographically in the same location as England. Incluso dijo que geográficamente estaba en la misma posición que Inglaterra en el mapa. What he had done was move his spiritual in a third time. First he had made it the lonely isle of the Elves, then he had made it the broken remnants of Beleriand, finally he made it the Shire. Lo que hizo fue mover esa Inglaterra espiritual por tercera vez. Primero la convirtió en la isla solitaria de los elfos, después la convirtió en los trozos que quedaron de Beleriand y por último la había convertido en la comarca. But not only the Shire. When we think of the Shire as a version of England, we must not forget that Britain also includes that Celtic West, Wales and Cornwall, which Tolkien associated particularly with Elvish tradition and enchantment. Pero esta Inglaterra sentimental no era sola la comarca. Cuando pensamos en la comarca es una versión de Inglaterra, no debemos olvidar que la Gran Bretaña también incluye el oeste céltico, tanto Gales como Cornualles, que Tolkien asociaba particularmente, precisamente, con la tradición élfica del encantamiento. That Celtic West matches Elven Lindon on the Lord of the Rings map, where the land of the dead had been. Ese oeste céltico encaja perfectamente con Lindon, con esa tierra de los muertos. And so his great epic ends with the hero setting out from the same regions in which J.R.R. Tolkien lived with his beloved Edith, the Shire, and sailing for the lonely isle from the very place where Beren and Luthien once lived in bliss. Y así su gran épica termina con los héroes saliendo del lugar en el que él vivió con Edith, su querida Inglaterra, y partiendo hacia la isla solitaria desde el mismo sitio donde Beren y Luthien una vez vivieron en felicidad. Thank you. Estos mapas el uno encima del otro, los hobbits salen de Inglaterra, pero de donde salen realmente es de la zona en la que vivieron Beren y Luthien, estos grandes héroes. Ahora vamos a abrir un turno de preguntas. No sé si tenéis alguna pregunta por aquí. Primero, que yo nunca me había dado cuenta que efectivamente, si la comarca es Inglaterra, al otro lado están las montañas que la separan de Gales, que sería el mundo feérico céltico, que además está dividido en la del norte y la del sur. Eso no se me había ocurrido, aunque es evidente.
Y mi pregunta es sobre la región inglesa de Lothian, que tenía un reino medieval. Loth es una palabra élfica, hay un reino que sale en crónicas y sin embargo parece que no enlaza de ninguna manera con esto. El reino inglés de Lothian. I do. I think that's very likely, but it's a complicated question. I didn't have time to go into. Dice que sí, que piensa que hay relación, pero que es una pregunta bastante complicada para la que no tiene demasiado tiempo para responder, pero que sí que cree que hay relación entre Lothian y... One thing I learned is that the Arthurian place name, Lyonesse, actually came from the name Lothian. Cree que el nombre artúrico Lyonesse realmente viene del nombre Lothian. Material para hogar, It's closely related to what you were commenting. I think that it's the hypothesis, the guess of connecting freedom and friendship or love with in Elvish languages as they are in Germanic languages is a brilliant connection. But in any case, as we were commenting at lunchtime, I think that there should be an external source for that name, because for the name Lothian. For the name Lothian, yes, because it experienced so many changes in the character, also in its meaning, that I would say that it's one of those names that came from outside the languages and then came into them as Yarene or some others. And so I think that one of the questions that that is worth to be investigated is where does it come from? Eli nos comenta que le ha parecido muy interesante la relación entre amistad, amor, estos dos nombres, Lúthien, Leithian y demás, pero que Lúthien, tanto el personaje como la grafía, como el nombre, ha sufrido tantos cambios que él cree que también es un nombre venido de fuera, es una influencia externa. Y entonces, bueno, lo puedes decir tú mismo. Sí, que creo que es algo digno de investigar. Sí. ¿Cuál puede ser la fuente? Lo comparaba con el caso de Arendt, donde está muy claro. Sí, Arendt está claro. Además, Tolkien mismo lo reconoció, el poema de Chris, pero que tengo la intuición, ¿no?, de que tiene que haber algo que no conocemos. Es un tema interesante para investigar. So it's a very difficult question. Lothian, as just been mentioned, is a possibility, but then it's strange that Tolkien would first have applied the name Lúthien to people rather than places. Dice que Lothian podría ser un hilo interesante del que tirar, pero que lo que es curioso es que Tolkien utilizase la palabra Lothian primero para lugares, personas, primero para gente en vez de para lugares, o al revés. And then another possibility, one of Tolkien's favourite poets, Francis Thompson, mentions a land of Luthany, and that's exactly what Tolkien used at one point for England or Britain. Uno de los poetas favoritos de Tolkien, Francis Thompson, menciona la tierra de Luthany, que quizá podría ser una influencia o una fuente de la que Tolkien tomase este nombre para aplicarlo a una tierra, en lugar de una persona. Not only is one of his favorite poems, but I seem to recall that Christopher Tolkien says regarding the name of Luthany that in one of the copies, The pages marked. Tolkien did write something. Hay una escritura de Tolkien al respecto. Beside one verse that contained that word Luthany, although the note had nothing to do with the name. Una referencia escrita a Luthany, más o menos interesante. ¿Ok? ¿Más preguntas? All right. That you're very clear in your explanations. Thank you. Thank you very much. There will be a test. Okay.